Hola, muy buen día. Vamos a continuar con el curso de introducción al control metrológico. En esta oportunidad con el tercer módulo. En este tercer módulo vamos a hacer unas revisiones para terminar con lo relacionado con el vocabulario que vamos a tener en cuenta durante este curso y de aquí en adelante con la parte de la metodología para relacionarnos mejor con el vocabulario, lo que significan las definiciones y también vamos a mirar algunos ejemplos para ello. Y de igual manera vamos a dar apertura también al sistema de gestión de las mediciones. Vamos a comenzar entonces con la definición de escala. Escala hace referencia al conjunto ordenado de marcas con una numeración asociada que forma parte de un dispositivo indicador de un instrumento de medición. ¿Esto qué significa? Es decir, que la escala de valores es la que nos proporciona un instrumento. La división de escala, por su parte, hace referencia a la diferencia entre los valores correspondientes a dos trazos sucesivos de la escala. En este caso, miramos en pantalla un metro, como ejemplo un metro. ¿Esto qué significa? Si tenemos un metro, por ejemplo, en este caso, en el caso del metro, miramos que el metro va desde la escala 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, que la diferencia de cada trazo es de 1. Entonces podemos decir que la división de escala para este ejemplo, para el caso del metro, es de 1. Y eso es lo que determina entonces la división de la escala. En cuanto a la sensibilidad, aquí es necesario tener muy claro el concepto de sensibilidad y no confundir la sensibilidad con la resolución, ya que la sensibilidad y la resolución son dos cosas o dos características, se puede decir que son completamente diferentes, aún teniendo en cuenta que la sensibilidad depende de la resolución de los equipos. La sensibilidad es el cambio en la respuesta de un instrumento de medición que está dividido por el correspondiente cambio del estímulo. ¿Esto qué significa? Que cuando hacemos una medición hay una entrada, que es la percepción del sensor del equipo, para emitir una respuesta. Sin embargo, es preciso considerar cuál es el cambio mínimo que empieza a notar el equipo. Por ejemplo, aquí tenemos, en este caso tenemos un termómetro que nos indica que la mínima variación que es capaz de detectar es de 0.1 grados Celsius, mientras que la mínima cantidad que es capaz de medir este termómetro en particular, este ejemplo, es de 35 grados Celsius. En una balanza, por ejemplo, como lo miramos en el ejemplo de acá, las balanzas pueden ser, como sabemos, pues tienen diferentes clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, en donde las clases 3 y 4 son las de tipo comercial, mientras que las de clase 1 y 2 son más sensibles y son las que por lo general se van a utilizar en los laboratorios, en donde, como sabemos, requiere unos resultados más veraces debido a las actividades que se realizan en los laboratorios, ya sean de ensayo o de calibración. Supongamos entonces que tenemos una balanza de 2 kilogramos y es clase 2 y va desde 0 hasta 2 kilogramos. Aquí vamos a determinar entonces en esta balanza cuál es la sensibilidad, es decir, a partir de qué masa la balanza es capaz de percibir ese cambio o es capaz de dar un valor. Para ello, entonces es preciso que se hagan ensayos con masas que sean muy pequeñas. Por ejemplo, podríamos utilizar masas desde 10 miligramos y puede ser que estas de 10 miligramos no muestren variación. Entonces la balanza va a requerir una masa con un mayor peso, por ejemplo, con una de 50 miligramos. Supongamos que esa de 50 tampoco va a indicar ninguna variación. Luego la de 100
En la de 100 miligramos, podríamos decir que la balanza ya ha detectado, entonces podríamos decir que la balanza inicia a tener una sensibilidad o inicia a tener una variación mejor a partir de los 100 miligramos. La sensibilidad está relacionada con la resolución, pero tiene que ver única y exclusivamente con la respuesta que el instrumento tiene la capacidad de detectar. A partir de cuando inicia, y esa es una señal de que el equipo se ha ido degradando. Posiblemente, si la balanza presenta un cambio a partir de los 100 miligramos, en este ejemplo que habíamos puesto, puede ser que a partir de los 6 meses, por ejemplo, ya no sea a partir de los 100 miligramos que esa balanza presente una variación, sino que puede ser que presente la variación a partir de los 150 miligramos. Entonces podemos concluir que la balanza ha presentado una degradación porque su sensibilidad ha disminuido. Es importante entonces que se tenga documentado cuál es el valor de la sensibilidad de todos los equipos que operan, que utilizamos dentro de los laboratorios, ya que eso nos va a permitir identificar en qué momento esos equipos van a comenzar a presentar esa degradación, cuando ese valor obviamente comience a variar. Bueno, aquí miramos entonces que la sensibilidad de este termómetro de mercurio, la mínima variación que es capaz de detectar, como habíamos dicho, es de 0.1 grados Celsius, mientras que la mínima cantidad que es capaz de medir en este caso es de 35 grados Celsius y que tenemos para hacer las mediciones una señal de entrada y una señal de salida. En cuanto a la medición hace referencia al conjunto de operaciones que tiene por objeto determinar el valor de una magnitud, aquí teniendo en cuenta algunos aspectos como son el mensurando, el método de medición y el procedimiento de medición. La diferencia ahora entre un material de referencia y un material de referencia certificado, vamos a mirar, tengamos en cuenta que un material de referencia, como habíamos dicho anteriormente, es un material suficientemente homogéneo y estable con respecto a las propiedades específicas, establecido como apto para su uso previsto en una medición o en un examen de propiedades cualitativas. Mientras que el material de referencia certificado es un material de referencia, es decir, que tiene unas propiedades especificadas y que también está establecido como apto para su uso previsto y que además viene acompañado por la documentación emitida desde un organismo autorizado que proporciona uno o que proporciona varios valores de propiedades especificadas con incertidumbres y además con trazabilidades asociadas, empleando además unos procedimientos que son válidos. En términos de calibración, tengamos en cuenta que es adecuado utilizar un material de referencia que esté certificado, porque esto nos permite conocer las incertidumbres asociadas, como se dijo, y conocer también la trazabilidad de esas mediciones. Otro concepto que es muy importante en el control metrológico es saber exactamente a qué hace referencia la deriva instrumental. ¿Por qué? Porque este término lo vamos a utilizar ya de manera muy seguida, muy continua, en lo que hace referencia al control metrológico. La deriva instrumental hace referencia a la variación continua o incremental de una indicación a lo largo del tiempo debido a las variaciones de las características metrológicas de un instrumento de medida. ¿Qué es, en otras palabras, la deriva? La deriva es entonces el desgaste que puede tener el equipamiento. Recordemos que de acuerdo con la norma ISO IS 17025, en la versión vigente, la versión 2017, ya no hablamos solamente de los equipos, sino que hablamos del equipamiento y todo lo que incluye, ¿no?, ese equipamiento. La deriva entonces es el desgaste que puede tener el equipamiento en el tiempo. Aquí es importante entonces que se conozcan, que conozcamos las frecuencias de calibración y para ello es importante que sepamos interpretar, y eso es lo que iremos mirando también a lo largo de este curso,
a interpretar la información que se encuentra presente en los certificados de calibración, porque es importante conocer a qué hace referencia o cómo podemos interpretar esa información, porque generalmente en los certificados de calibración, cuando se reciben en los laboratorios, lo que se hace es almacenarlos y luego, bueno, de pronto mostrarlos en el momento de que haya una auditoría. Pero muchas veces cuando operamos y trabajamos en los laboratorios no sabemos a qué hace referencia cada información que se encuentra presente en esos certificados de calibración. Entonces es importante que sepamos interpretar. Bueno, entonces como decía, para ello, para conocer la deriva, es importante que conozcamos o que sepamos interpretar la información que se encuentra presente en los certificados de calibración de los equipos. Conocer los métodos también para identificar la frecuencia con la que se debería hacer la calibración de los equipos. Para de esta manera podamos determinar en el tiempo la deriva de esos equipos. Conocer los factores que están afectando, o mejor, que están perjudicando el equipamiento. Los equipos, como por ejemplo las condiciones ambientales. Recordemos que las condiciones ambientales no solamente pueden perjudicar los métodos, sino que también pueden perjudicar el adecuado funcionamiento de los equipos. Las condiciones ambientales, porque se podría encontrar, por ejemplo, que el equipo es nuevo y ha derivado tanto o se ha degradado tanto en tan poco tiempo, por ejemplo, en 6 meses. Entonces se podrían identificar qué factores son los que están influyendo para que se genere esta deriva instrumental en esos equipos, en el equipamiento. Que se están utilizando de pronto inadecuadamente, en condiciones que lo están perjudicando, por ejemplo, de temperatura, de porcentaje de humedad relativa. Si se utiliza hasta el máximo de capacidad, por ejemplo, un equipo que funcione en términos de presión de 0 hasta 5000 psi y que siempre se lo esté utilizando en ese máximo de la capacidad del equipo, es decir, a 5000 psi. Entonces es posible que el equipo en esas condiciones obviamente derive más rápido. Otra forma sería que los equipos sean operados o sean utilizados por personal que no esté bien capacitado, por personal que no haya tenido un seguimiento, que no se lo haya evaluado, etcétera. Entonces, esto también puede perjudicar el adecuado funcionamiento de los equipos y haciendo que eso se degrade o que deriven más rápido. Por ello es recomendable entonces identificar primero cuál es el uso adecuado que se le debe dar a los equipos. Generalmente esta información la podríamos tener en cuenta inicialmente en la información suministrada por los proveedores, en donde nos indican, por ejemplo, cuáles son las condiciones para que esos equipos operen, bajo qué condiciones ambientales, bajo qué condiciones de uso, por ejemplo, de voltaje, bajo qué condiciones ambientales de presión, de temperatura, de humedad relativa, cuál es, como ya lo dije, la capacidad de ese equipo y no llevarlo a ese límite de capacidad de funcionamiento del equipo, ni que esté por encima ni por los límites superior o inferior. Entonces es importante que todas esas recomendaciones del distribuidor se conozcan y se tengan en cuenta. Es importante que esas recomendaciones estén a la mano, estén presentes, estén disponibles para el personal que maneja los equipos, para evitar justamente esta deriva instrumental, como lo miramos pues aquí en pantalla, en este ejemplo, con unas pesas, debido a que estas pesas si no se llevan o si no se utilizan o si no se mantienen, mejor no se almacenan a unas condiciones adecuadas de temperatura y de humedad, pues se pueden dañar, se pueden oxidar. Entonces, por eso es importante que se conozcan. Asimismo, también al conocer las recomendaciones del proveedor, podemos tener una idea inicial acerca de cuál es la frecuencia de calibración de los equipos. Sin embargo, esta es, como ya le dije, una idea inicial, ¿de acuerdo? Con respecto a la frecuencia de calibración. Generalmente es un año, cada año se hace la calibración, pero realmente ya, y bueno, inicialmente una vez que se haya comprado el equipo, puede ser que se le haga la calibración un año después. Pero por lo general ya vamos a mirar que hay otros métodos que son más certeros con respecto a cuál sería la frecuencia de la calibración de esos equipos.
Entonces, como ya lo dije, es importante que se conozcan cuáles son las variables que se deben tener en cuenta para que los equipos funcionen adecuadamente y que no se vean afectados con el tiempo. Puede ser que, como ya lo dije, que el equipamiento se almacene en un lugar donde las condiciones ambientales lo perjudiquen y eso también va a contribuir a que estos deriven más rápido. Por ejemplo, aquí en el caso de las masas de las balanzas, las cuales se ven afectadas por la temperatura y por la humedad, por este motivo es necesario que el laboratorio tenga muy claro, muy identificado y además documentado cuáles son las condiciones ambientales, no solo que perjudiquen a los ensayos, como lo indica la norma en el capítulo 6.3, en el requisito 6.3 de condiciones ambientales e instalaciones, sino que además conozcamos también cuáles son esas condiciones ambientales que pueden perjudicar el equipo, el equipamiento. Entonces, cuando hablamos de deriva, es justamente conocer el desgaste del equipo en el tiempo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una pesa que en el certificado de calibración del año 2017 me está indicando que tiene un error de 100 miligramos y luego en el año 2020 en el certificado de calibración me indica que la misma pesa presenta un error de 250 miligramos. Entonces eso ya me está indicando que en un término de 3 años, esa pesa ha derivado 150 miligramos. Y esa ya es información de entrada que se puede tener en cuenta para realizar la próxima calibración. Y podríamos decir entonces que en 3 años la pesa ha derivado 150 miligramos. Es importante, como ya lo digo, que toda esa información que se obtiene a partir de los certificados de calibración se analice, se sepa interpretar adecuadamente y que además la tengamos en cuenta, que se registre esta información del equipamiento para hacerle seguimiento y para analizarlo en el tiempo para después poder tomar decisiones al respecto. Ahora, con respecto a esta pesa, se debería evaluar si el error se mantiene dentro del error o del máximo error permitido. Si se mantiene dentro del máximo error permitido, entonces se podría seguir utilizando. En las siguientes calibraciones se debería analizar de igual manera el valor del error para determinar si la deriva de la pesa, si se sale de ese error máximo permitido, entonces se debería evaluar que tanto se sale y si es posible también realizar los ajustes para que la pesa, si es posible que se realicen esos ajustes, para que la pesa vuelva a entrar en el rango permitido. Y esos ajustes se deben documentar en la ficha técnica correspondiente para de igual manera hacerle seguimiento. Si ya definitivamente no hay forma de ajustar, entonces sería necesario descartar el uso de esa pesa. Otro concepto importante es la histéresis. La histéresis, el fenómeno de histéresis, se puede interpretar como la resistencia al cambio. Y sucede cuando un sistema, al conservar algo de la situación inicial, produce un retardo en el reconocimiento de los cambios futuros, presentando de esta manera una memoria remanente que crea historia o posibilidad a la reversibilidad. La histéresis, entonces, como lo dijimos, es una resistencia, es la resistencia que sufre el equipamiento cuando hacemos lecturas, por ejemplo, en unas, se puede decir en subida o en unas mediciones muy altas. Y luego, cuando lo hacemos ya en mediciones más bajas o en bajada, de repente, ¿no? Entonces hacemos una medición más baja y es por ello que es importante que conozcamos cuál es el funcionamiento del equipo en las mediciones tanto altas como en las mediciones bajas. Por ejemplo, en el momento que deseemos calibrar un termohigrómetro, voy a hacer aquí unas mediciones a una humedad, por ejemplo, de 10, de 40, de 60 y de 90% de humedad relativa. Entonces, para evaluar la histéresis, pasamos de 90% de humedad relativa a la más baja, que sería la de 10. Y se hace una comparación entre estos dos valores de medida, tanto en 90 como en 10. Y se determina
esa diferencia para saber qué tanto varía, qué tan diferente es el cambio del equipo en esos cambios bruscos, ¿no? De las mediciones tan altas a las mediciones mínimas. Otro concepto es la resolución. La resolución es la mínima diferencia entre las indicaciones visualizadas que se puede percibir de manera significativa. Aquí miramos en este ejemplo una incubadora donde miramos que la resolución de esta incubadora, o mejor miramos que el valor que está registrando esta incubadora es de 20.0 grados Celsius, es decir que la resolución es de 0.1 grados Celsius. Si la incubadora presentara, por ejemplo, al hacer un proceso de calibración o de verificación intermedia, le vamos a utilizar con un patrón de medida que esté calibrado, ¿no? Y nos registra que la incubadora es de 20.12 grados Celsius, pues obviamente aquí no vamos a poder hacer esa verificación porque la resolución de esa incubadora solamente es de 0.1. La resolución de los equipos es un factor que también es muy importante que se tenga en cuenta a la hora de adquirir un equipamiento. Por ejemplo, si yo necesito que una incubadora presente una variación no de temperatura de 0.1, como en el caso de esta, sino de 0.01 grados Celsius, entonces obviamente debería adquirir una incubadora que presente justamente esa resolución. Esto va a depender entonces de los ensayos que yo desee realizar para poder adquirir entonces el equipamiento. Tener en cuenta la resolución. Intervalo de calibración. El intervalo de calibración se define como una escala de medición cuantitativa en la que se va a medir la diferencia entre dos variables. El laboratorio es quien define el intervalo de calibración. Generalmente cuando uno pregunta, usted con qué frecuencia hace la calibración de los equipos, entonces dice, bueno, yo hago la calibración de los equipos cada año. Y si le preguntamos, bueno, ¿y con base en qué? Usted toma esa decisión para hacer la calibración de los equipos. Y algunas veces muchas personas dicen, no, es que nosotros lo hacemos de acuerdo con la norma. Lo hacemos de acuerdo con, sí, de acuerdo con la norma, la respuesta. Y uno, bueno, dice, pero con respecto a cuál norma, porque realmente si dicen, no, es que la 17.025, si sabemos que la 17.025, la ISO IS 17.025, en ningún momento está indicando cuál es el intervalo de calibración. Como lo dije antes, el intervalo de calibración, generalmente una sugerencia la puede hacer el proveedor del equipo, en donde por lo general le dice que el equipo lo puede calibrar cada año. Pero es importante que sepamos realmente cómo hay diferentes métodos para conocer cuál es el intervalo de calibración o la frecuencia de calibración de los equipos. Y esos métodos los vamos a conocer en el transcurso de este curso. ¿Y por qué es importante conocer? Que nosotros podamos determinar como laboratorio cuál es el intervalo, cuál es la frecuencia de calibración. ¿Qué variables o qué factores debemos tener en cuenta para conocer cuál es el intervalo de calibración de los equipos? Entonces, como lo dije, es el laboratorio quien va a determinar cuál es el intervalo de calibración. Pero ¿a partir de qué? Eso lo realizamos a partir del uso de esos equipos, del grado de influencia de esos equipos en las mediciones y en los ensayos, también de las condiciones de almacenamiento, como ya lo dije anteriormente, dependiendo de las condiciones, por ejemplo, las condiciones ambientales, temperatura, humedad, las condiciones de funcionamiento también de los equipos, de la capacidad que tenga el laboratorio además para realizar las calibraciones de los equipos. Puede ser que el laboratorio tenga la capacidad para realizar hasta 2 o 3 calibraciones por año de sus equipos. Habrán otros laboratorios que no. Y de igual manera, puede ser que el equipo no necesite que se realice una calibración, 2 calibraciones en el año o una calibración cada año. Puede ser que el equipo se mantenga en unas adecuadas condiciones de funcionamiento, de almacenamiento, de uso, y que por lo tanto se pueda realizar la calibración no cada año, sino cada 2 o incluso cada 3 años. Pero por eso es importante saber cuáles son los métodos que podemos utilizar para conocer ese intervalo de calibración. Error de medición. El error de medición es el resultado de una medición menos un valor verdadero del mensurando.
Es decir, es el valor indicado por el equipo a calibrar menos el valor del patrón o del equipo utilizado como patrón de referencia. La corrección es el valor agregado algebraicamente al resultado no corregido de una medición para compensar el error sistemático. Por ejemplo, si el error del equipo me dio menos 4, entonces para corregir esa medida yo debería agregar a la medida obtenida por mi equipo más 4. Si el error de esa indicación fue, por ejemplo, menos 0.04, entonces para corregirlo yo lo trabajo en positivo, es decir, que le voy a agregar a la medición obtenida por el equipo más 0.04, que es lo que se necesita trabajar de ese certificado de calibración para decir que estoy trabajando con los datos adecuados en el proceso. En el proceso recordemos que necesitamos trabajar ya con los valores corregidos. El error en esa medición puede, aquí miramos que el error corresponde al valor medido menos un valor de referencia, error es igual a la indicación menos el patrón. Aquí tenemos un ejemplo, supongamos que el valor medido, el error de esa medición fue de menos 0.2 metros. Aquí tenemos entonces que la lectura fue de 9.8 metros. El valor de referencia es de 10 metros, entonces por lo tanto aquí la corrección se hace, el error fue de menos 0.2. Entonces es importante aquí tener en cuenta que la corrección sería positivo, el 0.2 más 0.2. Es importante entonces que a partir de los certificados de calibración de los equipos que se tenga en cuenta cuál es el valor del error de las mediciones para posteriormente hacer las respectivas correcciones de las mediciones. Por lo tanto, los certificados de calibración de los equipos no son documentos, como lo dije, para que sean almacenados, sino que lo más adecuado es que en cuanto tengamos esa información, la revisemos, la analicemos esa información que está presente en ellos y que sepamos cómo utilizarla más adelante. Las clases de exactitud. Hace referencia a la clase de instrumentos o sistemas de medida que satisfacen los requisitos metrológicos determinados destinados a mantener los errores de medida o las incertidumbres instrumentales dentro de los límites especificados bajo condiciones de funcionamiento dadas. Una clase de exactitud habitualmente se indica mediante un número o un símbolo adoptado por convenio. El concepto de la clase de exactitud se aplica a las medidas materializadas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una balanza que pertenece a una clase de exactitud en pesas, conocemos bien la clase de exactitud. Las clases de exactitud como son, por ejemplo, E1, E2, también están otras como F1, F2. A eso hace referencia entonces la clase de exactitud. Error máximo permitido. El error máximo permitido es el valor extremo del error con respecto a un valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o por reglamentaciones para una medición, para un instrumento o un sistema de medida dada. Lo que permite el error máximo permitido es que se conozca, es conocer que de allí la medición del equipo no debe sobrepasar, no debe pasar. Bueno, entonces para adquirir un equipo es muy importante revisar cuál es la ficha técnica del equipo, para revisar, por ejemplo, el rango de medición, si se adecua al uso que requerimos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una ficha técnica de un equipo. Entonces aquí tenemos algunas especificaciones del equipo y aquí ya nos está dando alguna información para saber si esas especificaciones de ese equipo en particular se adecúan a las especificaciones de uso que nosotros requerimos para el procedimiento que se vaya a utilizar para los ensayos o para las mediciones. También es importante que se conozca cuál es la exactitud del equipo. Por ejemplo, que el equipo presente una exactitud
del 2% que el proveedor nos está indicando, que nos ofrece una exactitud sobre esa medida de más o menos 2%. Entonces es importante considerar ese valor, porque a partir de ese valor se varía mucho el valor máximo permitido de los equipos. Otro factor que también se debe considerar, como ya lo dije anteriormente, es la resolución. Para la resolución de los equipos, para determinar qué tanto nos sirve la resolución del equipo, de acuerdo al procedimiento que se va a utilizar en el laboratorio o de acuerdo al uso que se le quiera dar el equipo. Es decir, para el procedimiento, esos tres factores son claves que se deben tener en cuenta en el momento de adquirir los equipos. De igual manera, aunque no se cuente o aunque haya información que no esté presente muchas veces en la ficha técnica, hay información que sí está presente dentro del mismo equipo. Entonces aquí tenemos como ejemplo este manómetro. En este manómetro, como ya lo dije, hay equipos en donde encontramos suficiente información en el equipo. Entonces es importante interpretar a qué hace referencia toda esta información que se encuentra en ese equipo. Por ejemplo, la zona marcada en rojo, como lo miramos aquí, esta zona marcada en rojo, nos está indicando la zona adecuada de trabajo. En este caso, de este equipo que se lo puede utilizar, aquí miramos desde 0 hasta 10, pero en este caso el proveedor indica que la zona de trabajo adecuada va desde 3 hasta 8. También nos muestra lo que está marcado en azul la norma de fabricación. La norma de fabricación. En este caso, la norma de fabricación EN 837-1 o también ASME 840.1. ¿Eso qué significa? Significa que para cualquier información adicional nos vamos a dirigir a estas normas, a la norma EN 837-1 o a la guía ASME 840.1. Y ya sabemos que nos indica la información en relación con el uso, en relación con este equipo. En cuanto a la exactitud para este equipo, corresponde a 1.0. Aquí nos está mostrando la exactitud del equipo es de 1.0, la cual es específica para esta zona de trabajo o la zona adecuada de trabajo. En la parte inferior además nos muestra también los tipos de rosca, en este caso la rosca BSP o NTP. Entonces, lo que quiero decir es que aunque haya información que no esté presente en los certificados de calibración, o si no tenemos en este momento disponible el certificado de calibración no, sino la ficha técnica del equipo, podemos revisar el mismo equipo. Hay equipos que nos brindan información acerca de información relacionada, ¿no?, con ese equipo en particular. Entonces es importante que la sepamos interpretar y que la sepamos utilizar. La capacidad de medición y calibración, CMC, de eso también ya habíamos hablado anteriormente. La capacidad de medición y calibración hace referencia a la mejor capacidad de medición que puede proporcionar un laboratorio en condiciones normales. Es decir, es la menor incertidumbre que puede dar el laboratorio, en este caso específico, para una calibración. O también en el caso de los ensayos. El laboratorio debe determinar su mejor capacidad de medición y de calibración. La capacidad de medición y de calibración brinda la magnitud en la que nos proporciona la calibración en el laboratorio, el instrumento o el artefacto que es capaz de calibrar el laboratorio. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces, decimos, yo quiero calibrar un termómetro, ¿sí? Pero ¿qué tipo de termómetros el laboratorio es capaz de calibrar? Recordemos que hay diferentes tipos de balanzas. Entonces el laboratorio puede decir, no, yo tengo la capacidad para calibrar estos tipos determinados, no el que usted tiene. Entonces es importante que sepamos cuál es la capacidad, la CMC de esos laboratorios. También la CMC brinda el tipo de instrumento bajo el método medido y el valor mínimo y el valor máximo o el rango de trabajo para que un laboratorio de ensayos y para un método determinado. También las unidades, obviamente, las condiciones de medición y, por supuesto, debe indicar la incertidumbre, el rango en que el laboratorio tiene la capacidad de brindar la trazabilidad de esas mediciones.
A partir de esa información, entonces se puede también comparar, si estamos decidiendo a qué laboratorio va a suministrar ese servicio, entonces comparar con otro laboratorio también su capacidad de medición y calibración. Y desde ahí ya tomar decisiones para elegir el mejor proveedor de un determinado servicio. Por eso es importante que conozcamos, ¿no? Generalmente no, los laboratorios deben tener disponible su CMC y que sepamos conocer esa CMC. Conocerla es, desde ahí la importancia, ¿no? De conocer la CMC de los laboratorios. En cuanto al método o procedimiento de medición, esto hace referencia a la descripción detallada de una medición conforme a uno o a más principios de medición y a un método de medición dado. Está basado en un modelo de medición y que además incluye los cálculos necesarios para obtener un resultado de medición. Es decir, es ese procedimiento, el procedimiento normalizado que tomamos como referencia para realizar las calibraciones o los ensayos y que debemos además cumplir para poder decir con certeza de que estamos cumpliendo ese procedimiento. Un procedimiento de medición se debe, recordemos, documentar con suficiente detalle para que un operador pueda realizar la medición en el caso de que hayan cambios de operadores dentro de los laboratorios, que el nuevo operador sepa cómo utilizar o cómo realizar ese procedimiento. Un procedimiento puede incluir además un enunciado referido a una incertidumbre de medición objetiva. Aquí tenemos la descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición. Los métodos de medición pueden clasificarse de varias maneras, como por ejemplo, método de sustitución, método diferencial, el método cero o método directo y método indirecto. En cuanto al resultado de una medición, el resultado de una medición es el conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando que están acompañados de cualquier otra información relevante que esté disponible. Un resultado de medición contiene, por lo general, información relevante sobre el conjunto de valores de una magnitud, de modo que algunos de ellos pueden ser más representativos del mensurando que otros. La trazabilidad es la propiedad de una medición o del valor de un patrón de medida tal que se pueda relacionar con referencias determinadas, generalmente con patrones nacionales o internacionales, por medio, como ya lo habíamos dicho anteriormente, de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo todas las incertidumbres determinadas. Frecuentemente, el concepto se expresa, ¿no?, con el adjetivo de trazable. La cadena ininterrumpida de comparaciones se llama cadena de trazabilidad. En los documentos se encuentra frecuentemente la expresión cadena ininterrumpida de comparaciones. Esta frase es el fundamento para las mediciones trazables en la metodología. El concepto de trazabilidad, como ya sabemos, pues es un concepto muy importante porque se refiere a una propiedad de medición que puede ser comparada con los patrones de medida. Es decir, todo instrumento de medición debe estar calibrado por un laboratorio que tenga de igual manera sus equipos y sus instrumentos también calibrados, y así que estén todos ellos sucesivamente hasta llegar a la comparación con el patrón nacional. De acuerdo con la norma ISO IS 17025 en la versión vigente 2017, en el capítulo 6.5, recordemos que la trazabilidad metrológica nos indica, primero, en el capítulo 6.5.1, que el laboratorio debe establecer y debe además mantener la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones por medio de una cadena ininterrumpida y que además esté documentada de todas las calibraciones, cada una de las cuales está contribuyendo a la incertidumbre de medición, vinculándolos con la referencia apropiada. En el 652 indica que el laboratorio se asegure de que los resultados de la medición sean trazables, como ya lo habíamos dicho anteriormente, al Sistema Internacional de Unidades, al SI, como lo miramos en el capítulo, en el módulo 2.
¿Esto mediante qué se logra? Primero, mediante la calibración proporcionada por un laboratorio competente. ¿Y qué sería para la norma un laboratorio competente? Un laboratorio competente, pues es obviamente un laboratorio que esté acreditado con la norma ISO IS 17025. Los laboratorios certificados o también mediante los laboratorios certificados de materiales de referencia certificados proporcionados por productores competentes con trazabilidad metodológica establecida el sistema internacional. ¿Y cuáles son los productores que cumplen con esto? Los productores de materiales de referencia que cumplen con los requisitos serían aquellos que cumplen con los requisitos de la norma ISO 17034. Estos serían entonces los que se consideran competentes. O también mediante la realización directa de unidades del sistema internacional aseguradas por la comparación ya sea directa o indirecta con patrones nacionales o con patrones internacionales. En el numeral 653, la norma indica que cuando la trazabilidad metodológica a unidades del sistema internacional no sea técnicamente posible, entonces el laboratorio debe demostrar la trazabilidad metodológica a una referencia apropiada, como por ejemplo, valores certificados de materiales de referencia certificados que sean suministrados, como ya se dijo, por un productor competente, los resultados de los procedimientos de medición de referencia, los métodos especificados o normas que están descritos y que son aceptados en el sentido de que proporcionan unos resultados de medición que sean adecuados para su uso previsto y que aseguran mediante una comparación adecuada. La trazabilidad está caracterizada entonces por 6 elementos esenciales que son la cadena ininterrumpida de calibraciones, la incertidumbre de la medición, que haya una documentación, competencia, la referencia a las unidades del sistema internacional y la recalibración. La trazabilidad, entonces, con respecto a una cadena ininterrumpida de calibraciones, aquí tengamos en cuenta que la trazabilidad empieza con una cadena ininterrumpida de calibraciones cuyo origen se va a encontrar en el laboratorio nacional, en el laboratorio internacional o valores intrínsecos de medición y termina con los estándares de referencia de un laboratorio de metodología determinada. En cuanto a el segundo elemento, que es la incertidumbre de la medición. Aquí la determinación de la incertidumbre para cada eslabón de la cadena de trazabilidad se debe calcular de acuerdo con métodos que sean definidos y debe establecerse en cada eslabón de tal modo que se calcule la incertidumbre de toda la cadena. El tercer elemento, la documentación. Cada eslabón de la cadena debe realizarse de acuerdo con procedimientos que estén documentados y que estén generalmente aceptados. Y además el resultado debe registrarse también en un reporte de calibración o de ensayo, lo que conocemos como los informes. En cuanto a la competencia, aquí tenemos que los laboratorios, como ya lo dijimos en la norma, que desarrollen uno o más eslabones de la cadena deben evidenciar su competencia técnica, por ejemplo, demostrando que están acreditados o que están reconocidos por algún cuerpo de acreditación. Otro elemento esencial es la referencia a las unidades del sistema internacional. Esto cuando sea posible, los estándares primarios nacionales deben ser estándares primarios materializados de las unidades del sistema internacional. Y en cuanto a las recalibraciones, aquí las calibraciones de los equipos deben ser repetidas a intervalos apropiados de tiempo, de tal manera que la trazabilidad de las mediciones se pueda mantener asegurada. Eso es lo más importante. ¿Qué es una cadena ininterrumpida de calibración? Esto significaría entonces que todos los laboratorios deberían enviar sus instrumentos al Instituto Nacional de Meteorología para que se puedan calibrar y cumplir de esa manera con todos los requisitos. Realmente no es lo que eso significa, sino que un laboratorio tiene que enviar necesariamente sus instrumentos a calibrar. No tiene que enviar directamente al Instituto Nacional de Meteorología, pero debe demostrar que existe una cadena ininterrumpida de calibraciones, es decir, donde con laboratorios que estén reconocidos por un ente acreditador, que estén acreditados.
Bueno, como ya lo habíamos dicho, la trazabilidad metrológica es un concepto muy importante para asegurar la comparabilidad de los resultados de las mediciones, ya sea tanto nacional como internacionalmente. Pero ¿cómo se hace el establecimiento de esa trazabilidad metrológica? Entonces, primero, la trazabilidad metrológica se establece considerando y asegurando. Primero, la especificación del mensurando, es decir, la magnitud que se va a medir. Que sea una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones que conducen a las referencias establecidas y apropiadas, es decir, que las referencias apropiadas van a incluir los patrones nacionales o internacionales y además unos patrones intrínsecos. Tercero, como ya se dijo, la incertidumbre de medición para cada paso. Para cada paso en la cadena de trazabilidad y se debe evaluar de acuerdo con los métodos acordados. Cada paso de esa cadena se lleva de acuerdo con los métodos apropiados, también con los resultados de mediciones y con las incertidumbres asociadas registradas. Y los laboratorios que lleven a cabo una o más etapas de esa cadena deben proporcionar evidencia de sus competencias técnicas. Segundo, además, el error de medición sistemático, aquí algunas veces denominado también como sesgo. El error de medición sistemático del equipo calibrado se tiene en cuenta cuando se usa para poder diseminar la trazabilidad metodológica a los resultados de la medición en el laboratorio. Existen además diferentes mecanismos disponibles para tener en cuenta cuáles son los errores de medición sistemáticos en la diseminación de la trazabilidad metodológica en una medición. Y tercero, algunas veces se usan patrones de medición que entregan información de un laboratorio competente, que incluye solamente una declaración de conformidad con una especificación en donde se omite los resultados de la medición y las incertidumbres asociadas para poder diseminar la trazabilidad metodológica. Este enfoque, en el cual los límites de la especificación son importados como fuente de certidumbre, va a depender de diferentes factores, como por ejemplo, el uso de una regla de decisión apropiada para determinar esa conformidad. También la norma nos habla o nos da mucha información con respecto a la regla de decisiones. Y otro aspecto son los límites de especificación que se tratan posteriormente de una manera que sea apropiada en el presupuesto de incertidumbre o de los factores que están afectando la incertidumbre. En algunos países el concepto o el concepto del presupuesto de incertidumbre se conoce también como lo que se conoce las contribuciones a la incertidumbre o los balances de incertidumbre. La base de este enfoque consiste básicamente en que la conformidad declarada por un laboratorio con una especificación define un intervalo de valores de medición dentro del cual, dentro de ese rango, se espera que esté el valor verdadero, a un nivel de confianza que esté especificado y que se considere tanto un sesgo del valor de medida como la incertidumbre de medición. Y para ello también hay diferentes maneras de hacerlo. ¿Cómo se hace la demostración de la trazabilidad metrológica? Entonces aquí tengamos en cuenta que los laboratorios son los responsables de establecer esa trazabilidad metrológica de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025. Los requisitos de calibración de los laboratorios que cumplen con la norma ISO/IEC 17025 ya proveen una trazabilidad metrológica. Los valores certificados de los materiales de referencia certificados de los productores de materiales de referencia que cumplan con la 17034 proveen también trazabilidad metodológica, como lo dije anteriormente. Otra forma es la declaración conjunta de la organización del BIPM, que es el Buró Internacional de Pesas y Medidas, y de la Organización Internacional de Metodología Legal, o IML, del ILAC o de ISO, sobre la trazabilidad metodológica que proporciona una orientación específica cuando existe la necesidad de que se demuestre esa aceptabilidad internacional de la cadena de la trazabilidad. Ahora bien, la norma ISO/IEC 17025 requiere que en cuanto a las condiciones ambientales en relación al equipamiento, además de todo eso, lo que hemos hablado de la trazabilidad, ya habíamos dicho que la 17025 requiere para el adecuado funcionamiento del equipamiento en cuanto a las condiciones
ambientales hay unos requisitos específicos, así como para el caso de la trazabilidad, también lo hay para el caso de condiciones ambientales y equipamiento particularmente. En el caso de las condiciones ambientales, como ya lo dije en el capítulo 6.3, vamos aquí a dar un repaso rápido con respecto a eso. Bueno, aquí tenemos que en 6.3.1, las instalaciones, indica la norma que tanto las instalaciones como las condiciones ambientales deben ser adecuadas para las actividades de laboratorio y que éstas no deben afectar de manera adversa la validez de los resultados. Aquí tengamos en cuenta que las influencias que pueden afectar la validez de los resultados pueden incluir, por ejemplo, la contaminación microbiana, el polvo, las perturbaciones electromagnéticas, la radiación, la humedad, el suministro eléctrico, la temperatura, el sonido, la vibración, así como también otras condiciones como puede ser el voltaje. Se debe además determinar cuáles son los requisitos para las instalaciones y las condiciones ambientales necesarias para realizar las actividades de laboratorio. Con respecto a esto, para conocer primero cuáles son, identificarlas, generalmente están descritos en los diferentes procedimientos de los procedimientos de operación o los procedimientos normalizados de operación. En esos procedimientos puede haber alguna información relacionada con estas instalaciones y las condiciones ambientales para la realización de las actividades de laboratorio, ya sea de ensayo o de calibración, de ensayos o de mediciones. Pero si no están presentes en esos procedimientos, entonces podríamos identificarlas a partir, hay diferentes guías y normas que están presentes en, por ejemplo, en organismos internacionales de acreditación o también los organismos de metrología legal. Hay información que podemos utilizar como guía para identificar en primera instancia cuáles serían esas condiciones y cómo serían las instalaciones de para un funcionamiento adecuado en un laboratorio. Y posteriormente documentar. Es importante que esa información se mantenga documentada para que se le pueda hacer seguimiento. Es importante, ¿no?, que un laboratorio acreditado en ISO y IEC 17025 debe documentar esos factores que en términos de condiciones ambientales pueden afectar el adecuado funcionamiento de los equipos y no solamente de los equipos de medida, sino del equipamiento en general, ¿no?, que puede afectar las actividades de laboratorio. ¿Y cuáles son esos factores que pueden intervenir? Como ya lo habíamos dicho, temperatura, humedad, vibración, voltaje, luminosidad, entre otros. En 6.3 tenemos 6.3.3 que el laboratorio debe realizar seguimiento. Es importante que se documente. Una vez documentado, se le haga seguimiento, control y registro de esas condiciones ambientales de acuerdo con las especificaciones, los métodos o procedimientos pertinentes o cuando estén influyendo en la validez de los resultados. Ya lo dije, si no está presente esta información en los métodos de operación, entonces vamos a recurrir a algunas guías que nos puede dar esa información, que son justamente guías, ¿no?, para a partir de allí identificar cuáles condiciones podrían estar perjudicando el funcionamiento del equipamiento y a su vez también afectando las actividades de laboratorio. Es importante que se haga ese registro y ese seguimiento de las condiciones, ya que un laboratorio de calibración acreditado constantemente debe registrar cuáles son sus condiciones ambientales. Además, debe documentar la frecuencia con la que se hacen esos registros. Y esos registros no los vamos a dejar allí, sino que mira que es importante que se le debe hacer control a esa información. Y para hacerle el control, pues hay primero que analizar, hay que interpretar esa información de entrada para poder entonces realizar las acciones adecuadas para llevar a cabo el control de esas condiciones. Y además también tener en cuenta que ¿qué sucede cuando esas condiciones ambientales, miramos que en los registros se salen de las condiciones de operación adecuadas? Entonces el laboratorio debe también tener en cuenta qué ocurriría en ese caso, qué acciones va a implementar para realizar en ese momento, para corregir, qué acciones va a implementar para evitar que eso vuelva a ocurrir, ya que estamos también hablando de pronto de los riesgos que podríamos tener en cuenta en el caso de los laboratorios. Asimismo, también se debe realizar el seguimiento
y revisar periódicamente las medidas para controlar las instalaciones y deben incluir, como por ejemplo, el acceso y el uso a las áreas. Esto es bien importante porque por lo general en cuanto al acceso y uso de las áreas, cuando se hace alguna visita en la organización, es muchas veces como que vamos a mirar los laboratorios. Y entonces, a pesar de aquí, allí está el letrero, ¿no? Donde indica solamente ingresa personal autorizado. Muchas veces hay personas que no respetan esto y simplemente ingresan sin los elementos de protección personal adecuados, en donde se puede generar una afectación a su salud, a su integridad, y además también puede perjudicar las actividades que se están realizando dentro de los laboratorios. Y también tenerlo en cuenta eso en el caso de las auditorías. Segundo, la prevención de contaminación, aquí en relación con la interferencia o las influencias adversas en las actividades de laboratorio, también tener medidas para prevenir la contaminación. ¿Cómo se va a prevenir la contaminación dentro del laboratorio? Por ejemplo, contaminación cruzada. Una forma sería algo relacionado con el literal C, que es la separación eficaz entre las áreas. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia a esto? A que en la misma área van a operar en la misma área un laboratorio, por ejemplo, bueno, no sé, de calibración, donde se trabaja con equipos a unas temperaturas muy altas, con unos equipos de calibración que son demasiado sensibles a esos cambios de temperatura que se pueden ver perjudicados, tanto el proceso de calibración como la misma o el mismo funcionamiento de los equipos. En el caso de los laboratorios de ensayo, uno de físico-química con uno de microbiología. Entonces tiene que haber una adecuada separación de esas áreas. Y cuando realiza algo muy importante, las actividades en sitios fuera de su control, se debe también asegurar el laboratorio que cumple con los requisitos de instalaciones y de condiciones ambientales que previamente ya se han identificado, se han documentado, se le ha hecho ese seguimiento, ese control. ¿Cuándo podría ocurrir esto? Cuando se hacen, por ejemplo, las calibraciones en los laboratorios de los clientes, por ejemplo. ¿Sí? En instalaciones de los clientes. Entonces aquí de igual manera, así como yo lo hago dentro de mi laboratorio, que yo hago esa identificación, ese control, ese mantenimiento, ese registro y sobre todo asegurando ese control de las condiciones ambientales para que no se perjudiquen mis actividades, debo de igual forma realizarlo cuando yo opere o trabaje dentro de las instalaciones de mi cliente. Ahora, de igual manera, así como ya miramos, hay requisitos específicos para trazabilidad en la ISO 17025. También hablamos que hay unos requisitos específicos para condiciones ambientales y de igual manera para equipamiento. En el capítulo 6.4, en relación al equipamiento, la norma indica que el laboratorio debe tener acceso al equipamiento. ¿Y qué es lo que incluye el equipamiento con respecto a esta nueva versión? Incluye a los instrumentos de medición, software, patrones de medición, materiales de referencia, los datos de referencia. Aquí también entran los reactivos, los consumibles o aparatos auxiliares de todos aquellos instrumentos que el laboratorio utiliza para realizar las actividades del servicio que brinda, de las actividades de laboratorio, que se requiere para el correcto desempeño de las actividades de laboratorio y que pueden influir en sus resultados de todas las actividades de laboratorio. No estamos hablando entonces solamente de los equipos, sino de todos este material que se va a utilizar o que se requiere para el correcto desempeño de las actividades de laboratorio, ya sean de ensayo, de calibración y en algunos casos para los laboratorios de muestreo. Y que además puede influir en el adecuado funcionamiento o en el adecuado, o que puede influir en los resultados que se emiten. En cuanto a los patrones, a los materiales de referencia, también los podemos llamar de diferentes maneras, materiales de referencia certificados. Aquí incluyen los patrones de referencia, los patrones de calibración, los materiales de referencia patrón y los materiales de control de calidad.
Con respecto a esto, entonces, la norma 17.034 contiene información adicional con respecto a los productores de los materiales de referencia. Los materiales de referencia que cumplan con estos requisitos de la norma 17.034, pues como ya lo dije anteriormente, son considerados como competentes. Cuando el laboratorio utiliza equipamiento que está fuera de su control permanente, se debe asegurar de que se cumplen los requisitos de ese documento para el equipamiento. Asimismo, también el laboratorio debe contar con un procedimiento para la manipulación, para el transporte, para el almacenamiento, el uso y el mantenimiento del equipamiento y además para prevenir la contaminación o el deterioro del equipamiento, lo que habíamos dicho anteriormente con respecto a la deriva. Por eso es importante que esa información se mantenga como información documentada, que estamos hablando de un procedimiento para todas las actividades en relación con el funcionamiento y almacenamiento de ese equipamiento. Cuando el laboratorio está acreditado en la norma ISO IEC 17025, debe garantizar que cumple con los requisitos que esta norma especifica en relación a la competencia técnica, tanto de los métodos como de su equipamiento. En el numeral 644 tenemos que el laboratorio se debe asegurar de que verifica que el equipamiento cumple con todos los requisitos especificados antes de que éste sea instalado o que sea reinstalado para su servicio. ¿Esto cómo lo podríamos asegurar? Antes de que sea instalado, primero obviamente asegurarse de que el equipo que usted adquirió sí cumpla previamente con las necesidades que usted tiene en su laboratorio. Por eso yo les dije inicialmente algunos aspectos a tener en cuenta, como la resolución, la exactitud del equipamiento, de los equipos, mejor, de los equipos de medición. Identificar, conocer cuál es la ficha técnica de ese equipo y que muchas veces si hay información o no tenemos a disposición la ficha técnica, identificar que hay información que el equipo nos puede dar justamente en el mismo equipo, como lo mostré en el ejemplo del manómetro que mostré anteriormente. En el capítulo 645 tenemos que el equipo utilizado para la medición debe ser capaz, aquí hablamos de algo muy importante, de lograr la exactitud de la medición. Esto debido a que la norma solicita que se logre la exactitud de la medición que se debe, y debe ser por esa razón que se debe estudiar en todo momento cuál es realmente la exactitud requerida en cuanto al proceso y en cuanto al patrón que se va a utilizar para que se pueda garantizar la exactitud. Y también la incertidumbre de medición requeridas. En cuanto a la medición, en cuanto al equipo de medición, debe ser calibrado. ¿Cuándo debe ser calibrado? Entonces aquí la norma nos indica algunas especificaciones. Primero, cuando la exactitud o la incertidumbre de medición afecten la validez de los resultados informados, y también cuando se requiera la calibración del equipo para establecer la trazabilidad metrológica. Para establecer la trazabilidad metrológica de los resultados informados. Entonces, cuando la exactitud de la medición afecta la validez de los resultados y cuando se requiere la calibración para establecer la trazabilidad metodológica de los resultados o de las mediciones. Los tipos de equipos que tienen efecto sobre la validez de los resultados informados pueden incluir aquellos que se utilizan, por ejemplo, como la medición directa del mensurando, como por ejemplo el uso de una balanza para llevar a cabo la medida de una masa, la realización de correcciones al valor medido, por ejemplo las mediciones de temperatura, la obtención de un resultado de medición calculado a partir de magnitudes múltiples. Entonces, estas son algunas características que se deben tener en cuenta con respecto a la calibración de los equipos. En el 647 tenemos que el laboratorio debe establecer un programa de calibración, el cual se debe revisar y se debe ajustar según sea necesario. ¿Esto para qué? Para poder mantener la confianza de que ese equipo está funcionando adecuadamente o se encuentra en un estado adecuado de calibración. Todos los equipos que requieren calibración o que tengan un periodo de validez definidos
se deben etiquetar, se deben codificar, se deben identificar o de alguna manera se deben identificar de tal forma que se pueda permitir que el usuario de los equipos identifique fácilmente el estado de calibración o el periodo de validez del mismo. Esto aplica para los laboratorios de calibración, pero en general para cualquier organización es recomendable que todos sus equipos estén previamente y debidamente identificados. Esto puede ser, por ejemplo, que tengamos, no sé, 10 termográmetros con el mismo número de serie. Entonces, para poder identificar que los resultados obtenidos pertenecen específicamente a uno de ellos y no a otro termográmetro, o que yo quiera identificar que ese termográmetro es el que está calibrado, de pronto que el otro requiera una calibración en una fecha diferente. Entonces es preciso que se tengan identificados o que estén previamente codificados y que el operador, ¿no?, el que está utilizando esos equipos, sepa fácilmente también identificarlos. Asimismo, también cuando un equipo, cuando está deteriorado un equipo, entonces es importante identificar cuál es el equipo que está degradado, que está dañado, que está deteriorado. Se debe indicar que ese equipo está fuera de uso. Ya es recomendable también que ese equipo se marque. Esto lo tenemos en el numeral 649, donde dice que el equipo que haya sido sometido a una sobrecarga o a un uso inadecuado y que nos está indicando unos resultados que sean cuestionables o se haya demostrado que está defectuoso o que está fuera de los requisitos especificados, debe ser puesto fuera de servicio. Este equipo se debe aislar para evitar su uso o se debe rotular o marcar claramente que está fuera de servicio para hasta que se haya verificado que funciona correctamente. En el capítulo 6.4.10 indica que cuando sean necesarias las comprobaciones intermedias para mantener la confianza del desempeño del equipo, esas comprobaciones también se deben llevar de acuerdo a un procedimiento y esas comprobaciones deben realizarse también a unos intervalos especificados. En el caso de que los equipos requieran las comprobaciones intermedias, eso significa que esas comprobaciones que el laboratorio programa para realizar entre periodos de calibración, eso se hace para verificar que se mantienen esos resultados o que la variación es mínima. Aquí podemos de pronto tener alguna idea acerca de la sensibilidad del equipo, podemos tener alguna idea acerca de la deriva de ese equipo, antes o en los intervalos de calibración. Y a partir de allí, pues podríamos también determinar la frecuencia de la calibración. En el 6.4.11, tenemos aquí la norma indica que cuando los datos de calibración y de los materiales de referencia incluyen valores de referencia o factores de corrección, el laboratorio debe asegurar que los valores de referencia y los factores de corrección se actualizan y se implementan según sea apropiado para cumplir con los requisitos especificados. Entonces, por eso es importante que cada vez que tengamos disponibles los certificados de calibración, debemos tener en cuenta esos datos para poder utilizar esas correcciones en las mediciones. Y ese es uno de los usos que se le debe dar a los certificados de calibración de los equipos. En 6.4.12 tenemos que el laboratorio debe tomar acciones viables para evitar los ajustes no previstos del equipo que podrían invalidar los resultados. Asimismo, también se deben conservar los registros de los equipos que pueden influir en las actividades del laboratorio. ¿Cuáles son las actividades del laboratorio? Como ya lo dije, las actividades si es un laboratorio de ensayos, calibración y también para aquellos que incluyan el muestreo. Los registros deben incluir al menos, primero, la identificación del equipo. Aquí se debe incluir la versión del software, también del firmware. Se debe tener en cuenta el nombre del fabricante, la identificación del tipo y el número de serie o cualquier una identificación que sea única para ese equipo. La evidencia de la verificación de que el equipo cumple con los requisitos especificados. Por ejemplo, yo tengo una incubadora que de acuerdo con el método que estoy utilizando, necesito que tenga una resolución de 0.1 grados Celsius y evidentemente esta incubadora que yo adquirí, cumple con ese dato especificado.
Donde sea la ubicación actual de ese equipo también debe estar presente, debe estar documentado. Las fechas de calibración, los resultados de esas calibraciones, los ajustes que se le hayan hecho, los criterios de aceptación y la fecha de la próxima calibración o tener el intervalo de la calibración. También que sepamos la documentación de los materiales de referencia, los resultados, los criterios de aceptación, las fechas pertinentes y el periodo de validez de esos materiales de referencia, el plan de mantenimiento y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha cuando sea pertinente para el desempeño del equipo, los detalles de cualquier daño, de cualquier mal funcionamiento del equipo, de alguna modificación que haya tenido que hacerle a ese equipo o alguna reparación realizada al equipo. Es importante que toda esa información se mantenga como una ficha técnica, es una hoja de vida del equipo para hacerle el seguimiento al funcionamiento de ese equipo y no digamos, bueno, aquí hubo este cambio, esta modificación en esos resultados que estamos obteniendo con ese equipo, pero no sabemos desde cuándo fue necesario, desde cuándo se tuvo que hacer ajustes en el equipo, desde cuándo se tuvieron que hacer las revisiones técnicas a ese equipo y qué información o qué resultados se obtuvo después de haber realizado esas acciones. O también, por ejemplo, si hay un cambio de dirección de laboratorio, cambio de analistas, y ellos no están relacionados, pues no son personas nuevas que llegan al laboratorio y que no conocen todos esos cambios que han sufrido esos equipos. Entonces es importante que toda esa información se haya documentado. Es importante que en los laboratorios y en general en cualquier organización entonces se cuente, ¿no?, con esa ficha técnica y que tenga como mínimo pues esa información que especifica la norma. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos formatos en relación con los equipos. Por ejemplo, aquí tenemos el listado de equipos de seguimiento y de medición. Entonces aquí tenemos el número de serie, código interno del equipo para poder identificar, que sea una manera única de identificar el equipo, la denominación, como ya lo habíamos dicho, la división de escala, la operación que se va a realizar con respecto a ese equipo. Es una calibración, es una verificación, es mantenimiento. La periodicidad con que se debe realizar esa operación, la fecha, de pronto si se le dio de alta el equipo, fecha de baja, la fecha de última calibración o la fecha de la próxima calibración. Aquí tenemos un ejemplo de un programa de mantenimiento de equipos de seguimiento y control. Por ejemplo, aquí tenemos el número de serie, el código interno del equipo específico para ese equipo, el equipo, la fecha de revisión. La fecha de revisión, el resultado que se obtuvo, si es conforme o no conforme, y aquí las diferentes fechas, teniendo en cuenta aquí la frecuencia con que se hizo la revisión. En este caso, la ficha de calibración o la ficha de verificación. Aquí tenemos el equipo, el código, especificaciones para las características específicas de ese equipo en particular, la marca, el modelo, el número de serie, específicamente para el equipo la división de escala, cuál es el rango de uso, el rango de trabajo de ese equipo, el periodo de calibración, la incertidumbre máxima admitida, el seguimiento, fecha de calibración o la verificación, quién realizó o qué entidad se encargó de realizar, si es una calibración, si es una verificación, pues el nombre del operario en el laboratorio, la incertidumbre tras la calibración o la verificación y la aptitud, qué resultado se obtuvo después de esa calibración o verificación, si es apto o si es no apto el equipo. Bueno, entonces con relación a esto, es importante, ¿no?, que se cuente con esa información, estos formatos donde especificamos las calibraciones, las verificaciones intermedias con sus fechas. Aquí se puede tener en cuenta la fecha, ¿no?, de la última calibración, por ejemplo, cuándo fue la última calibración que se hizo, cuándo va a ser la próxima, quién fue, cuál es el proveedor de servicio que dio ese servicio de calibración, de información relacionada con todas las calibraciones que se han obtenido, qué resultados se han obtenido a partir de las calibraciones. Y también sería adecuado utilizar una ficha técnica del equipo en donde se indique la fecha de instalación del equipo, ¿no? Muchas veces
no se tiene en cuenta eso en los laboratorios. ¿En qué fecha se instaló específicamente el equipo para hacerle un seguimiento, por ejemplo, a la deriva, a la sensibilidad del equipo? El uso del equipo, la marca. En cuanto al uso, por ejemplo, pueden haber en el laboratorio diferentes incubadoras, pero a cada incubadora se le puede dar un uso específico para cada tipo de ensayo, ¿no? Entonces es importante también el uso que se le está dando a cada uno de los equipos. La marca del equipo, el código de identificación, si es un equipo patrón, identificar si es un equipo de patrón o si es un equipo de trabajo o es un equipo de referencia auxiliar. Entonces, toda esa información es importante que se tenga en cuenta. Que si es un material, un instrumento de material de referencia o un material de referencia certificado, conocer el número de serie, ¿no? O la identificación única, el código interno de ese equipo para que se pueda claramente identificar y se pueda claramente diferenciar con otros equipos. Bueno, esto en cuanto entonces a las definiciones y a esta parte introductoria con respecto al control metrológico. Ahora vamos a dar apertura a lo que se conoce como los sistemas de gestión de mediciones. En cuanto a los sistemas de gestión de mediciones, está la norma ISO 10012, que se conoce como la norma de los sistemas de gestión de mediciones, requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición. La norma internacional ISO 10012 es una norma que está publicada por el Organismo Internacional de Normalización, ISO, que es altamente reconocido y prestigiado, pues como sabemos, a nivel mundial. Entonces, seguir con los requisitos descritos de esta norma ISO 10012, facilita a los laboratorios el cumplimiento de los requisitos para las mediciones y también para el control de los procesos de medición que están especificados en otras normas, como por ejemplo la norma ISO IEC 17025, la norma ISO 9001, ISO 14001, entre otras. La norma ISO 10012 en algunos países o en algunas regiones adoptó diferentes nomenclaturas e inclusive también el año de publicación. Por ejemplo, tenemos que en México se conoce como NMXCC 10012 y MNC, publicada en el año 2004. En España, UNE EN ISO 10012-2003. En Argentina, UNE-EN ISO 10012-2003. En Colombia, NTC ISO 10012, publicada también en 2003. Y en Chile, NCH ISO 10012, publicada en el año 2010. Esto para mencionar algunos ejemplos. La norma ISO 10012 surgió como una norma de referencia para aquellas organizaciones que pretenden demostrar, primero, asegurar que el equipo y los procesos de medición sean adecuados para su uso previsto. Segundo, para alcanzar los objetivos de calidad del producto y también para gestionar el riesgo de obtener resultados de medición no confiables, para gestionar el riesgo. La norma ISO 10012 aplica para cualquier tipo de organización que contemple en su operación los procesos de medición y se integra por una serie de requisitos que están agrupados en cinco secciones. La sección numerada en índice, como el capítulo 4, se enfoca a asegurar el cumplimiento de los requisitos metodológicos especificados, que son los requisitos generales. El capítulo 5, que aquí hablamos de la responsabilidad de la dirección, aquí miramos la función metrológica, enfoque al cliente, la definición de los objetivos de calidad y las revisiones por la dirección. Este capítulo 5, como observamos, aborda las responsabilidades y las actividades a realizar por la alta dirección de la organización. El capítulo 6, aquí miramos, capítulo 6, la gestión de los recursos. Aquí tenemos recursos humanos, 6.1. Dentro de los recursos humanos hablamos de las responsabilidades del personal, la competencia del personal. Dentro de los recursos también están los recursos de información. Aquí hablamos de los procedimientos, software, registros e identificación. También dentro de los recursos hablamos de los recursos materiales.
Aquí hablamos de los equipos de medición, las condiciones ambientales. También hablamos de los proveedores externos dentro de los recursos. En este capítulo 6, entonces, se abordan los aspectos relacionados con la gestión de los recursos, como ya dijimos, recursos humanos, materiales y de información. En el capítulo 7, aquí miramos confirmación metrológica y realización de los procesos de medición. Aquí hablamos de la confirmación metrológica. De la confirmación metrológica están las generalidades, los intervalos de confirmación metrológica, el control de ajustes de equipos, los registros de la confirmación metrológica. También hablamos aquí el proceso de medición, generalidades, diseño del proceso de medición, la realización del proceso de medición y los registros de ese proceso. Aquí también se tiene en cuenta la incertidumbre de medida y la trazabilidad metrológica. La incertidumbre de medición, la trazabilidad. En el capítulo 7, entonces, se describen los requisitos para la confirmación metrológica del equipo y de los procesos de medición, incluyendo los aspectos de la metodología, la trazabilidad y la incertidumbre. Por esta razón, entonces, podemos decir que este capítulo 7 sería el corazón de la norma o es el propósito donde se concentra ese objetivo para el logro de ese sistema de gestión de las mediciones. Y finalmente en el capítulo 8 se presentan los requisitos para el análisis y la mejora de la organización. Aquí se incluyen las acciones correctivas, las acciones preventivas y el tratamiento de las no conformidades al sistema de gestión de mediciones, al equipo de medición o al proceso de medición. Entonces aquí estamos hablando análisis y mejora del sistema de gestión de las mediciones. Hablamos de la auditoría y seguimiento, la satisfacción del cliente, la auditoría del sistema de gestión de la medición, el seguimiento al sistema de gestión de medición, el control de las no conformidades, de igual manera, el sistema de gestión de medición no conforme, procesos de medición no conforme y equipos de medición no conforme. Con respecto a la mejora, 8.4, tenemos las acciones correctivas y las acciones preventivas. Aquí tengamos en cuenta que con respecto a las acciones preventivas es lo que se conocen hoy en los sistemas de gestión como la gestión del riesgo o el pensamiento basado en riesgos. Entonces, teniendo en consideración que un proceso de medición es un conjunto de operaciones para determinar el valor de una cantidad y un equipo de medición, es un instrumento de medición, un programa de cómputo, un patrón de medición, un material de referencia o un aparato auxiliar o una combinación de estos que sean necesarios para llevar a cabo el proceso de medición. La norma ISO 10012 se enfoca principalmente, como ya lo dijimos en el capítulo 7, desde el desempeño, la implementación, la validación y el control de los procesos de medición y en la confirmación metodológica del equipo de medición. La confirmación metrológica es un conjunto de operaciones necesarias para que se pueda asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto. Entonces, de acuerdo con la norma ISO 10012, la información metrológica de los equipos de medición se realiza en 3 etapas, que son primero la calibración, la verificación metrológica, las decisiones y las acciones. La norma ISO 10012 se ha adoptado como una guía de referencia o como un marco de referencia para gestionar los procesos de medición y equipos de medición, por lo que es utilizada a nivel mundial para este objetivo, para el logro de este objetivo. Los requisitos de esta norma contemplan la elaboración y la implementación de, primero, un manual de gestión de mediciones. Segundo, un procedimiento de gestión y técnicos, así como la generación de evidencia objetiva de su implementación, registros de gestión y técnicos. ¿Qué beneficios se obtienen al implementar esta norma ISO 10012? Los beneficios que se obtienen son que ayuda a desarrollar un proceso metrológico eficaz que contribuya a la mejora de los resultados del desempeño de la organización. Segundo, la reducción de costes de desarrollo y no calidad.
Tercero, el mayor control y conocimiento sobre los procesos de realización del producto. La fácil integración con otros sistemas de gestión por la similitud en su estructura. La fuente para la implementación de mejoras. La aplicación del enfoque basado en procesos. Y demostrar un claro entendimiento de los requisitos del cliente. ¿Para qué se va a implementar esta norma ISO 10012? Los destinarios hacia los que se dirige esta norma son los usuarios de normas de gestión de calidad, como por ejemplo ISO 9001, o de otros sistemas de gestión que precisen la gestión, la medición para evidenciar la conformidad en sus productos y servicios, o el cumplimiento legal o ambiental o laboral. Es decir, todos los sistemas de gestión, como ya dijimos, ISO 9001, ISO 14001, y también aquí estamos hablando de ISO IS 17025, pero no va a sustituir obviamente a estas normas. También a los usuarios de normas sectoriales específicas de gestión de la calidad, en las que se recomiende la aplicación, donde se recomiende la conformidad con la norma. También para los fabricantes, reparadores, verificadores de instrumentos de medida, y por supuesto los laboratorios de calibración acreditados o no en ISO IS 17025 que quieran demostrar la eficacia y eficiencia de su sistema metrológico. Y de igual forma también en las empresas de inspección, ya sea por cumplir con la reglamentación o de manera general. Un sistema eficaz de gestión de las mediciones asegura que el equipo y los procesos de medición son adecuados para su uso previsto, y es importante entonces para alcanzar los objetivos de la calidad del producto, y de esta forma también gestionar el riesgo de obtener resultados de medición que sean incorrectos. Por lo tanto, entonces el objetivo de un sistema de gestión de las mediciones es justamente gestionar los resultados incorrectos que afecten la calidad del producto de una organización, o en el caso específico de los laboratorios. Los métodos utilizados para el sistema de gestión de las mediciones van desde la verificación del equipo básico hasta la aplicación de técnicas estadísticas en el control de ese proceso de medición. En esta norma internacional, el término de proceso de medición se va a aplicar a las actividades de medición física, como por ejemplo en el diseño, la prueba, la producción y también la inspección de los equipos. Puede hacerse referencia a esta norma internacional por un cliente cuando especifica los productos requeridos, por un proveedor cuando especifica los productos que ofrece ese proveedor, y también por los organismos legislativos o reglamentarios al evaluar y al auditar los sistemas de gestión de las mediciones se pueden basar en esta norma ISO. Y uno de los principios de gestión establecidos en esta norma internacional ISO 9000, tengamos en cuenta que se trata del enfoque basado en procesos. Los procesos de una medición deberían considerarse como procesos específicos cuyo objetivo es apoyar la calidad de los productos elaborados por la organización. Entonces, hasta aquí, bueno, hicimos, digamos, un enfoque de la norma ISO 10012. Ya en la siguiente clase vamos a continuar con el sistema de gestión de las mediciones, en este caso con la norma ISO 10012, ya más enfocado, ahora sí, a qué hace referencia esta norma ISO 10012. Tengamos en cuenta aquí algunos aspectos. En la 10012 nos está hablando de la gestión por procesos y también de la gestión del riesgo de las mediciones para evitar emitir datos incorrectos. Entonces tengamos en cuenta por el momento esos dos aspectos que los vamos a profundizar en el siguiente módulo. Muchas gracias por su atención.